cuando a mí me hicieron el primer test de psicodiagnóstico, había que anotar grado de... Sí, voy a llorar. A ver, grado de tipo grado universitario, todo eso, ¿no? Y te preguntaban cuántos años tardaste en terminar la carrera. Yo siempre decía 10, porque no contaba el CDC, porque el último año que debía a finales no lo contaba, y alguna cosa más, que más o menos 10, que igual suena un montón. Pero para contestar algo que implica un diagnóstico, los tuve que contar en serio. Y eran 13. Yo empecé a llorar. Pues yo lo escribí por primera vez en toda mi vida. Dije, tardé 13 años en recibirme. Y lo escribí llorando. Entonces, ese diagnóstico, o sea, no solo te ayuda, o sea, el proceso me ayudó a agarrar algo y decir, sí, esta sos vos, esta, la que tardó 13 años, sino que te ayuda a perdonarte, decir, no tardaste 13 años porque sos boba. O sea, te recibiste a pesar de todo esto, tipo, bueno, qué sé yo. Ahora los chicos nos van a estar contando un poco acerca de qué es esto del TDAH en adultos, ¿no? En humanos. ¿Por qué vamos a hablar de humanos? Puedo introducirles por ahí un poco a las personas que no saben que es un trastorno, condición, como le quieran llamar, que el cual yo padezco, podemos decirle, a veces lo padezco y a veces no, por ende a veces divulgamos sobre esto en nuestras redes y por eso es que nos habían pedido que hiciéramos un vivo respecto a esto. Parece un chiste porque la verdad es que esta semana yo estuve peor que nunca, todos los síntomas juntos, parece que estoy tratando de mostrarles cómo se comporta una persona hiperactiva con déficit de atención. No es a propósito, el estrés exacerba los síntomas, se me está rompiendo el cerebro. Así que, si quieren presentarse antes que nada, ahí está. Dale. Bueno, yo soy Lau Ríos, él es Juan Pablo Solveira, somos ambos psicólogos clínicos, coordinamos el equipo psicólogos TCC hace ya varios años y nos dedicamos gran parte a atención en adultos clínico con un equipo de más de 20 profesionales y también a lo que es difusión y divulgación, obviamente, en psicología basada en evidencia. No, tal cual dijo Lau, sí, soy Juan Pablo, bueno, ya comenté que justo hoy tengo la voz un poco tomada y como mencionabas, que estuvo un poco accidentado por ahí, bueno, de nuestro lado nos pasó un poco lo mismo. Yo iba a estar también con mi teléfono por ahí en otra pantalla, pero bueno, pasaron cosas, sí, no estaría funcionando, vamos a estar acá compartiendo un poco, ¿sí? Sí. Y algo que yo voy a estar acá sobre todo más en la parte de capaz de mensajes por otro celu para anotar todo lo que no se llega a contestar porque claramente no vamos a hacer un video muy extenso porque no tenemos cosas que hacer todos, pero sí anotar todas las consultas que queden sin resolverse, anotarlas para contestarlas en otro vivo, podemos organizar otro vivo o también en otro contenido de Instagram y eso, siempre contestando las dudas o videos, así que nada, voy a estar ahí tomando toda nota de todas las preguntas que puedan ir surgiendo, ¿no? ¿Quieren empezar contándonos un poco qué es el TDAH? ¿Qué es esa sigla? ¿Qué es un...? Dale, si te parece podemos empezar introduciendo un poco el tema a la gente. A veces es complejo hablar de qué es el TDAH, bueno, justamente por todo lo que abarca, ¿no? Es una condición, un desorden de neurodesarrollo, ¿sí? Eso para empezar, significa que es algo que se va desarrollando y acompaña al individuo durante toda la vida, ¿sí? Y, bueno, si uno ve por ahí algunos de los criterios diagnósticos del DSM, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, se caracteriza en primer lugar por 3 grupos grandes de características, los que están relacionados con la inatención, ¿sí? Que esto es, por ejemplo, dificultades para prestar atención a detalles, para sostener la atención en donde uno quiere sostener la atención, para poder persistir en el tiempo en una tarea, para poder organizar el espacio de trabajo, para poder planificar y sostener, bueno, el esfuerzo dirigido en una dirección. Por otro lado tenemos, bueno, el componente de hiperactividad, ¿sí? Que sería, ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque en realidad está un poco más pensado esto más para niños que para... Perdón, quise mutear el otro teléfono y hizo más ruido en vez de mutearse. Ahora sí. Perfecto. Sí, por un lado tenemos los síntomas de atencionales, ¿sí? Por otro lado están los síntomas de hiperactividad, ¿sí? Que tiene que ver con la motricidad, con, según menciona el DSM, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, dificultades para estar sentado, movimiento excesivo, pararse, correr, demás síntomas de hiperactividad. Por otro lado, síntomas de impulsividad, ¿sí? Que son comportamientos, bueno,
justamente impulsivos, o sea, poco planificados, poco premeditados. Ahora, esto si se quiere, por ahí, por un lado, está pensado más en la presentación más típica en niños, por eso debemos estar hablando de TDAH en adultos, ¿sí? Y por otro lado también por ahí es un poco por ahí lo más observable o lo más visible desde afuera, pero en realidad hay otro conjunto de cosas o de evidencias que son más características de una persona, bueno, que está experimentando, digamos, que tiene esta condición de TDAH, que por ahí no aparecen tan representados en estos síntomas y son centrales, ¿sí? Por ejemplo, por un lado está todo lo que es desregulación emocional, que acá no aparece tan mencionado, que tiene que ver justamente con la dificultad para poder inhibir los impulsos, inhibir el comportamiento. No es que las personas con TDAH experimenten más emociones que otras personas o emociones donde otras personas no lo experimentan, sino que hay más dificultades para inhibir la expresión emocional, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad esto lo menciono porque es importantísimo en la vida de una persona con TDAH y a veces no aparece tan mencionado en los criterios diagnósticos o se ve como una comorbilidad, como algo aparte. Y es algo bastante central. Somos muy llorones. O sea, es interesante. Muchos, no digo todos, pero muchas personas relatan que cuesta, a mí por lo menos me cuesta un montón y he conocido muchos que les pasa igual, la dificultad en contener las lágrimas frente a frustración o en situaciones que no da, diría uno, ¿no? Ponerse a llorar, pero bueno. La tolerancia a la frustración, lágrimas, y el otro, la otra cara de la moneda, digamos, a veces pueden ser personas más fácilmente excitables o que se pueden entusiasmar rápidamente con algo. Es decir, la regulación emocional afecta a todas las emociones en general, afecta a la expresión. Y eso se asocia mucho también con otra característica central que es la dificultad en automotivarse, que en realidad no es otra cosa que regulación emocional, la dificultad de poder realizar comportamientos para poder cambiar mi propio estado interno, ¿sí? Muchas veces uno experimenta la emoción que está sintiendo en el momento y actúa de manera congruente con lo que siente en el momento. Y eso genera muchísimas dificultades para poder dirigir mi comportamiento hacia cosas que uno no tiene tantas ganas de hacer, ¿sí? O sea, esto no es algo diferente, es algo parte del TH que muchas veces es invisibilizado, ¿sí? Y por otro lado, bueno, mencionamos qué pasa con la hiperactividad, que muchas veces es algo que se manifiesta como es una condición de neurodesarrollo. Uno tiene que tener en cuenta en qué momento del ciclo vital se encuentra una persona. A veces en los niños se nota muchísimo, ¿sí? Lo que es la hiperactividad en motriz, sobre todo, digamos, el exceso de conducta, la falta de inhibición de conducta, que es lo que está detrás de la hiperactividad. Entonces hay ganas de moverse, de verbalizar de manera excesiva, pero después cuando crecemos, estas características de funciones ejecutivas se pueden seguir desarrollando para poder desarrollar esta capacidad de inhibir los impulsos, y la hiperactividad puede tomar otras formas, ¿sí? A veces puede ser hiperactividad cognitiva, ¿sí? Exceso de pensamiento, estar pensando muchas cosas a la vez, estar con muchos proyectos en simultáneo, nunca poder descansar o hacer solamente uno a la vez. Son maneras más sutiles de poder experimentar una sensación subjetiva de inquietud a veces, ¿sí? Por ahí algunas características adicionales que no aparecen tanto en el DSM. Y por ahí por último, cuando hablamos de inatención, hablamos de alteraciones atencionales, ¿sí? A veces uno puede pasar mucho tiempo en realidad prestando atención en algo que captura nuestra atención. Esto no es algo que, a veces uno escucha mucho esto, ¿no? Que si uno se pasa toda la noche jugando videojuegos, es porque le presta atención a lo que quiere. Pero en realidad es lo mismo, hay dificultades para controlar los impulsos, para poder, bueno, switchear mi foco atencional, ¿sí? A veces por la prolongación, por la perseveración, y a veces, bueno, por la distracción, ¿sí? Entonces, de descripción, pero por ahí vos le puedes contar un poco más en primera persona, si tienes ganas, ¿qué pensás que es el TDAH? A ver, por cada una de las cosas que vos venía a la cabeza un ejemplo, ¿no? El problema es que una de las principales características del trastorno es que esos ejemplos no están en este momento en mi cabeza. O sea, uno tiene que interrumpir, o sea, por ahí me preguntaba Lau, ¿no? Hoy, ayer, no me acuerdo, ¿qué es el TDAH para vos, no? Y digo, pensaba, entre otras cosas, porque obviamente me tuve que sentar a pensar, es tener que interrumpir a la gente muchas veces, porque es que si no te lo digo en ese momento se va a ir, es tener que tener machetes como tengo en este momento, porque no, o sea, es también, o sea, eso es parte, lo podemos hablar después, de cómo uno aprende a funcionar
y de cómo uno no es menos eficiente que otras personas, sino que aprende a ser eficiente con otras ayudas, digamos, ¿no? Dicho sea de paso, yo en este momento no estoy tomando medicación, por ahí me salté 20 pasos, ¿no? Ya estoy hablando de medicación, era el final. Pero sí, con la medicación tenía esa facilidad por ahí para poder sostener un punto, ¿no? Volver a algo, empezar a decir algo y acordarme por qué lo estaba diciendo. O sea, ese ruido mental, ¿no? Que decían, hay un reel que hay un pibe tratando de hablar o de escuchar algo y empiezan a aparecer voces, ¿no? Y ese reel es muy característico de esto de que son pensamientos que se te embotellan, o sea, estás diciendo algo y eso, ese que estás diciendo te hace acordar algo y viene así como una cachetada, lo querés decir en el momento porque sabes que si no te lo vas a olvidar, y esto mis consultantes saben, me pasa en consulta un montón, a veces me quedo como congelada porque digo, ay, es que te quiero decir 3 cosas y ¿cuál elijo? Porque me las voy a olvidar, entonces trato de escribir 3 palabras para no olvidarme, o por ahí me acuerdo después, también hay que aprender a soltar. Entonces, bueno, eso es una de las cosas, sí, lo que hablamos recién, ¿no? De no poder sostener en la cabeza. Obviamente estoy mirando el machete. ¿Qué es el TDAH para mí? La anécdota es un compañero de la facultad, antes de que yo tuviera el diagnóstico, que veía que yo para estudiar soy rara. La gente es como que me ve estudiando, cuando estudia conmigo me ve como una persona común estudiando. Me paro mucho, me distraigo mucho, en general necesito estar haciendo otra cosa. Entonces, mi compañero me dice, ¿sabes, Eri, cuál es tu problema? Que vos tenés pájaros en la cabeza y hormigas en el culo. Años después, cuando tuve el diagnóstico, le escribo y le digo, pájaros en la cabeza y hormigas en el culo. Era el diagnóstico. O sea, inatención, pájaros en la cabeza, hormigas en el culo, perdón que lo dije tantas veces, hiperactividad. O sea, te parás cada 5 minutos, te distraes cada 5 minutos. O sea, el pibe le dio al diagnóstico, pero es un poco eso. Escribí varias otras cosas, pero no los quiero aburrir. No, es que me parece súper interesante cómo lo comentas, porque fíjate que pasa esto cuando uno habla de TDAH, hay como tantas aristas de tantas maneras, tantos ámbitos de la vida, que vos estás mencionando, digamos, esto, cómo afecta en lo social, ¿no? De repente seguir una conversación, a la hora de interrumpir, ¿sí? Por un lado por impulsividad y por no olvidar lo que estoy por decir, o a veces pasa mucho, viste, que de repente que uno se da cuenta que la otra persona está hablando y no estoy escuchando nada de lo que la otra persona dijo, ¿sí? También por reacción y uno a veces se va aprendiendo, ¿no? Como a cómo pilotear esa situación, ¿no? Cómo camuflar un poco, enmascarar. Tal cual, cómo enmascarar, uno sabe que otro no te va a preguntar, a ver, repetime lo que acabo de decir, ¿no? Pero por suerte no pasa, es increíble, por suerte no pasa. menos mal, ¿no? Y o sea, podemos zafar un poquito. Después también hay más dificultades a veces de llegar a un diagnóstico, ¿no? Porque uno puede mascarar justamente muy bien. Pero es interesante porque todos estos síntomas o estas características afectan cualquier arista de nuestra vida. Estamos hablando de lo social, pero afecta cualquier arista y uno cuando no lo vive o cuando no está formado muchas veces no lo nota tanto, ¿no? Entonces a veces pasa, como decías, que uno lo nota en el estudio, ¿no? Como en particular. Pero en realidad, digamos, afecta muchísimas más otras áreas, ¿sí? Así que está bueno poder darle vida a cómo estas características se manifiestan en otras áreas, ¿sí? De hecho, con lo social muchas veces pasa también que hay en la niñez o la adolescencia un poco más dificultades para generar vínculos, justamente porque los síntomas pueden afectar el tomar los turnos a la hora de hablar, poder regular la expresión emocional. De repente la irritabilidad o el enojo cuando estoy jugando con un compañero, cuando dice algo que no me gusta o algo que me molesta, son cuestiones que afectan el desarrollo de vínculos. Entonces después llegamos a la adultez con otras cuestiones también aparejadas con los vínculos sociales, con habilidades sociales, que muchas veces no están aparte del TDAH, a veces tiene mucho que ver con la historia de desarrollo afectada por estas características. Así que nada, está bueno, digamos,
hablar de estas características y para que la gente lo pueda ver con un poco más de vida que lo que aparece en un manual diagnóstico, por ejemplo. Agarré la lapicera porque me da mucha bronca que ya es la segunda vez que algo que decís, digo, ay, tengo el ejemplo perfecto para eso, y después. Sí, estamos anotando algunas cositas. Así que sí, medio que esto, si yo estuviera en una consulta le diría, ¿me repetís todo lo que dijiste? A ver si me acuerdo lo que te quería decir. A ver, yo anoto igual. Para quienes no me conocen, porque por ahí los del Instagram de ustedes no me conocen, yo soy veterinaria, me dedico a comportamiento, por ende, mis consultas no son tanto revisar al animal, sino conversar con la persona. Y yo la verdad es que estoy anotando constantemente. Entonces, es muy raro que pierda el hilo de la conversación, pues lo que la persona me está contando, yo lo estoy anotando y estoy prestando atención. Y si algo me olvidé, lo que yo misma iba a decir, por ahí si releo o si la persona me hace acordar, me acuerdo. Creo que algo muy importante para sí resaltar, y que no parezca que es, mira, Eri cuando hace así, en realidad no me está prestando atención, no quiero que mis consultantes piensen eso, ni que... Y tiene que ver un poco con la concientización del cuadro, lo que decía Juan, de que podemos prestarle atención a algunas cosas y a otras no. Son dos cosas que a mí me hicieron llegar al diagnóstico en su momento, o cosas que me enteré cuando estaba en la búsqueda, ¿no? Una es, después si quieren les cuento bien cómo fue mi llegada al diagnóstico, pero cuando estaba empezando a hablar con mi psicólogo sobre este tema, él lo que me decía es que, porque él no estaba especializado en esto, pero tenía una amiga que se especializaba en TDAH en niños. Entonces, como que él le comentaba por ahí cosas que dudaba de mí y ella le decía, sí, mira que esto va por acá. Entonces él me contaba a mí las cosas que ella le decía. Y ella, una de las cosas que le dijo es un mito que los chicos no se pueden concentrar. El tema es que no se pueden concentrar en lo que no les interesa. Y a mí personalmente, por lo que también siempre había sospechado el cuadro, pero hasta bastante grande no busqué un diagnóstico, pero también, spoiler, yo creía que no se diagnosticaba ya en adulto, como que ya se había perdido, me habían dicho eso. Entonces, no había buscado un diagnóstico porque estaba mal informada. Era como que si no te diagnosticaban de chiquito, ya está, te quedás con la duda. Entonces yo decía, seguro de chica lo tuve, porque tenía como de chica todas las características. Y de grande me pasaba mucho esto de que para concentrarme, para poder estudiar o eso, siempre tenía que estar haciendo otra cosa, ¿no? Ya sea cebando mate en el más tranquilos casos, o dibujando, o cocinando si estoy en pandemia y puedo escuchar una clase, ¿no? Entonces, diferentes formas de concentrarse. Pero después, en la época que tomé medicación, que veía al psiquiatra, que era un psiquiatra especializado en el tema, lo que él me había explicado también era que todas las personas se van a concentrar más en algo que les interesa. Eso, como que la diferencia es que nosotros no nos podemos concentrar ni siquiera esforzándonos en algo que no nos interesa. Como que esa sería la diferencia. Como a mí me gusta mucho mi trabajo, gente, quédense tranquilos que me interesa lo que me cuentan. Así que sí les presto atención. Pero es cierto que si se me ponen a hablar, qué sé yo, de historia argentina, mecánica, por ello voy a estar... Porque esto es, como decían, un masking, que lo aprendí y que lo hago casi sin pensar, y de pronto digo, uy, hace una hora que estoy haciendo así. Nos pasa un poco a todos, después vamos a hablar de eso. Hay muchas cosas que nos pasan un poco a todos. Bueno, sí. No, pero está re bueno esto que dice Eri de que un poco fuiste encontrando estrategias sin saber que eran estrategias justamente para para el TDAH, pero estrategias para compensar a un punto en toda tu historia, en toda tu vida, seguirás funcionando, viste, como con todo, encontrar estrategias. Creo que está bueno mencionar que por eso a veces, muchas veces se camufla y llega un consultante con un, no sé, con TOC, con depresión, con otros derivados, pero realmente porque es como algo que uno ya como internaliza como propio y que encontró esa estrategia, le sirve, pero no lo pone como un nombre. De hecho, capaz se me dificulta prestar atención tanto tiempo en algo que no como no lo ponemos tanto en palabras, sino que es algo que ya uno empieza como a internalizar y a buscar estrategias obviamente para seguir. Y está bueno. Sí, o sea, qué interesante esto de justamente ponerle nombre, ¿no? Porque algo que pasa es justamente esto, que está el mito o la creencia errónea de que la persona tiene que tener inatención todo el tiempo, ¿no? Que es como una falta de atención. En realidad hablamos de que la atención está afectada. Así como uno puede, digamos, tener dificultades para prestar atención a algo que a uno no le interesa, cuando algo te interesa,
te puedes enganchar un montón. Y eso es algo que genera mucha confusión en la gente que lo ve de afuera, ¿sí? Porque dice, no, pará, entonces no podés tener trastorno por déficit de atención. Es porque no tenés ganas. Tienes que poner un poquito de cuidado. Y eso genera mucho malestar incluso en la persona que hasta, digamos, si uno no sabe que existe este diagnóstico, sobre todo cuando uno es niño y va creciendo, uno empieza a tener dudas de uno mismo, che, ¿por qué no me puedo concentrar en lo que no me interesa? ¿De verdad es que no le estoy metiendo ganas? ¿Tengo que esforzarme más? Y eso puede ser muy frustrante, así que por eso está buenísimo, bueno, poder hablar un poco del diagnóstico, de la importancia de la evaluación. También, como mencionabas, hay muchas cosas que nos pueden pasar a todos, ¿sí? Que nos pasan a todos, o sea, cuando hablamos que es un trastorno de neurodesarrollo, tiene que ver con que las experiencias que vive la persona son cuantitativamente diferentes, no cualitativamente diferentes. Todos podemos estar un poquito más distraídos o prestar más atención cuando algo nos interesa, pero el tema es, ¿para cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué severidad? ¿En qué momento de mi historia vital me está pasando esto? ¿Sí? Fíjate que otros trastornos no es que se evalúa tan diferente cuando es a los 6 años, a los 11, a los 20 los síntomas, ¿sí? Trastornos, condiciones, de repente la esquizofrenia es algo que es atípicamente, digamos, cualitativamente diferente la experiencia que tienen, ¿sí? De repente con déficit de atención puede ser parecido a lo que tienen otras personas, pero por eso hacemos esta evaluación longitudinal. Otras personas, digamos, puede distraerse, pero no, estoy hablando de distraerse como un síntoma, ¿no? Hay mucho más que esto, ¿no? Pero pueden presentar estas características, pero no todo el tiempo, no en todos los contextos, no con este nivel de intensidad, y no junto con estos otros rasgos, y no desde la niñez hasta la adultez, ¿sí? Esta historia... Eso, porque ¿Cómo? te pasa un montón, que gente que está ansiosa, estresada, como estoy yo ahora, viene y te dice, ay, creo que tengo esto, ¿por qué? Pero ¿y vos cómo eras de chiquito? Tal cual. Y además quiero aclarar que tampoco es que esto de que es todo el tiempo, yo tampoco soy todo el tiempo así. Yo tengo momentos que estoy bárbara, va a depender de un montón de factores, y estos días estoy peor. Sí, también quería mencionar esto que decían de los TOCs. Más allá de que hay un montón de gente que termina con comorbilidades porque al no llegar a un diagnóstico, me imagino que haber tenido una vida llena de fracasos tranquilamente te puede derivar en una depresión. Pero es que los TOCs pueden llegar a ser muy útiles. O sea, yo digo que tengo pseudo-TOCs porque gracias a esos pseudo-TOCs yo soy funcional en muchos aspectos. Me estoy salteando, yo sé que dijimos, pongámosle una orden y hablemos de, no sé, cosas que te han servido, cómo fue tu diagnóstico. Y yo les tiré un popurrí de todo, porque es que al haberlo pensado todo, ahora lo tengo presente, ¿no? Pero bueno. Pero está bueno eso, porque es verdad que claro, son funcionales, pero a ver, ¿querés darnos un ejemplo, compartirnos un ejemplo de esto? Si me sirve y no es problemático, como sería más en otro caso, ¿no? De TOC. Esta recomendación, chiques, no les estoy diciendo que se generen TOCs, no es una recomendación, es algo que sucedió. No, pero, a ver, yo algo que tengo que es muy border, de que, o sea, digo border porque es algo que me genera ansiedad si no lo hago, pero puedo llegar a no hacerlo, es el tema de la llave, ¿no? Vos decís, persona con TDAH, ¿qué va a hacer? Va a salir de casa sin la llave. ¿Cuántas veces? Todas. Cuando yo era chica, si me preguntabas, ¿cuál es la frase que más te identifica? El que no tiene cabeza tiene pies. ¿Por qué? Porque la bolas, una y mil veces, se ha tenido que ir hasta tomar un colectivo, 2 colectivos, 3 colectivos, hasta andar a ver no sé dónde, que alguien tenía una llave de casa. Me he tenido que tomar colectivo en medias, porque salí de mi casa y me di cuenta que me cerré la puerta y tener que irme a la oficina de mis papás a buscar una llave. Miles de veces, millones. Y hoy en día, si yo no veo la llave o no la toco, y si la toco igual la tengo que ver, por eso digo que es casi un toque, porque vos sabes que estás ahí. Y pero si es otra llave, Okay. la tengo que ver. Yo no puedo salir de mi casa si no la veo. Ah, pero no me olvido la llave. Entonces, eso también es importante a la hora de hacer el diagnóstico, porque por ahí a vos te diagnostican, ay, pero vos sos re eficiente, nunca te olvidás la llave, nunca esto, nunca lo otro. ¿Sabes el sufrimiento que a mí me produce? Yo me he llegado, o sea, tuve una crisis de llanto en la puerta acá del edificio. Mis vecinos me deben conocer porque soy la de la llave. O sea, mi novio está cerrando la puerta y cuando la está cerrando yo, la llave, sí, la tengo, mostrármela. O sea, es ese nivel.
Y una vuelta me hace el chiste de que se le cae mientras la cerraba la puerta, cosa que puede hacer que se quede adentro. Crisis, pero crisis mal, por eso les digo, no es solo una herramienta, un hábito. Yo no sé generar hábitos, de hecho. Es una de las características que tengo, que es que no logro generar hábitos. Todo está anotado. Yo me puedo olvidar de respirar si no lo anoto. Salvo el mate. El mate es un hábito. Y lo de la llave es un hábito, pero es un poco más border que un hábito. Tal cual. Sí. Es que, o sea, está bueno este ejemplo porque a veces uno en el imaginario se imagina que la persona con características, ¿no? de TDAH es una persona de repente impuntual, que deja todo para último momento, súper desordenada, pierde todo el tiempo, que es algo que puede pasar, ¿sí? Pero también está la versión del sobrecontrol, ¿sí? Que es un poco lo contrario, es una persona que llega una hora antes a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces parece como súper eficiente, súper organizada, es una persona que tiene un nivel de preparación para algo que en realidad que sería más espontáneo, que parece excesivo y uno dice, wow, es súper perfeccionista, súper organizado. No, cuando escuchás un poquito más funcionalmente, la persona está preocupadísima por llegar tarde, porque le pasó en la historia, digamos, Sí. tarde, y aprendió a hacer una hora antes, o a tener el lugar y preocuparte todo el día pidiendo la llave, ¿dónde está la llave? O diferentes mecanismos de control y de preparación que uno nota lo contrario en realidad, y uno se puede confundir, incluso, digamos, a la hora de notar a alguien con estas características, y no notar el TDAH. O sea, qué bueno, digamos, ejemplo. Re. Es que, claro, uno fue eso. De chica yo era la que perdía todo. La campera, los subtítulos, todo. Pero no es que crecí y maduré. Generé herramientas para compensar. Hay gente que no lo logra. Tal cual. Eso nos contarán ustedes, porque una de las preguntas, vamos a ponerle orden, era que aún hay profesionales que dicen que el TDAH se cura y o que no existen adultos. Entonces me interesa que nos cuenten un poco acerca de esto. ¿No? Sí. Okay. Sí, digamos, en cuanto a que son los, digamos, es una condición que acompaña toda la vida, ¿sí? Es una condición de neurodesarrollo, ¿sí? Y en realidad, a ver, hay, digamos, en la comunidad científica no hay discusión sobre este tema, sí hay más discusión mediática que no es tal, digamos, la comunidad científica no está incierta sobre este punto. Lo que pasa es que hay mucha desinformación en los medios, hay desinformación en la población general, y lamentablemente profesionales de salud también. Hay muchos profesionales que no están formados, no es su especialidad de trastorno por déficit de atención, entonces muchas veces escuchan esto como por tocar de oído. A ver, si entendemos el TDAH como un trastorno de neurodesarrollo y sobre todo afectado por las funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas se van desarrollando toda la vida, hasta los 30 años más o menos se estabilizan, ¿no? Que igualmente una persona con TDAH, digamos, a los 30 años no se estabiliza de la misma manera que una persona neurotípica, ¿sí? Sino que un déficit puede persistir, digamos, mayor o menor en diferentes personas. Lo que pasa es que antes se usaban exclusivamente los criterios que se ven en niños con TDAH. Entonces, obviamente, un chico de 10 años con TDAH no es igual que la misma persona a los 25 años con TDAH. Pero eso TDAH, las características cambiaron, algunas funciones ejecutivas se fueron desarrollando, pero justamente uno aprende a enmascarar, aprende a compensar, pero tiene otro tipo de dificultades. Lo que se ve cuando se estudian, bueno, chicos con TDAH que crecieron y ahora son adultos con TDAH, antes de que se reconozca la entidad de TDAH en adultos, es que tiene muchísimas más dificultades en la vida que la población neurotípica. De repente tenía muchísimas dificultades para sostener un trabajo, para poder tener una relación de pareja, para tener amistades, para solucionar las relaciones de parejas, para tener hábitos de alimentación, digamos, para tener una rutina de alimentación, o sea, para cocinar, para bañarse, para lavarse los dientes. Tienen ese tipo de dificultades que pasa invisibilizado porque el adulto no está corriendo como un niño por la vida. No, pero tiene pensamientos acelerados, o sea, tiene otra manera de mostrar estas características, estas dificultades ejecutivas. Sobre todo tiene características de planificación y de organización y de procrastinación, ¿sí? Que pasan enmascaradas. Y algo muy frustrante es que cuando un adulto, cuando uno llega hasta la adultez sin el diagnóstico, muchas veces es porque empezó a desarrollar estas estrategias compensatorias, ¿sí? Durante la adolescencia, durante la niñez, o sea, de alguna manera llegamos hasta la adultez sin el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando uno va a la evaluación, de repente te toca un profesional que está acostumbrado a ver la manifestación más evidente en niños, y ya de entrada te dice, no puedes tener nada porque hiciste un terciario, porque estás sentado en la... Sí. Bueno, a mí me pasó eso, pero además incluso a mí de niña no me lo han diagnosticado porque el
estereotipo era una persona que corre por todos lados. Entonces, y por lo que he escuchado, leído, es más común en los varones, de hecho. Por eso vemos menos nenas diagnosticadas. De hecho, cuando le dije a mi mamá sobre el diagnóstico, ahora ya lo acepto. No sé si me está leyendo, no la vi si se conectó, siempre se conecta a lo vivo. Pero ahora como que ya habla un poco con más libertad del tema. Al principio me lo negó un montón y me dice, vos eras una nena buena. Sí, pero a ver mis boletines y eran quejas constantes de los docentes. Erika no presta atención y distrae a sus compañeros, se para y se va del aula, dibuja en clase, conversa, come en clase, o sea, no se queda quieta, pero sin pegar, sin levantarse y pararse en el banco, a veces, pero muy de vez en cuando, como todo niño. Pero mi hiperactividad era más mental o motriz chiquita, digamos, hacer cositas, ¿no? No sé si me explico. Comer. Sí, no estaban esas conductas que llaman la atención, que como decíamos es más común capaz en hombres de correr, viste, como patear cosas, golpear, como esas conductas disruptivas capaz no estaban y por eso no, vos, no sé. Estoy bien. Y ahí me gustaría como escucharte a vos cómo fue tu proceso, porque esto que hablamos, ¿no? De que todavía se habla mucho de que el TDAH no existe o que no en adultos. ¿Cómo fue tu proceso? Porque entiendo que tampoco fue tan fácil llegar, como que había mucho de esto, ¿no? De cuestionamiento de no tenés o no sos. Fue más fácil que para otras personas en el sentido de que tuve esta suerte que les contaba de que mi psicólogo tenía esta amiga, pero como que en un momento yo no lo busqué hasta que él me cacheteó y me dijo, bueno, basta, o sea, bueno, les cuento un poco. De nuevo, yo siempre había sospechado por cosas que leía de niños, decía yo soy esto, pero bueno, no. Sobre el tema, me decía, sí, seguramente fuiste una niña con esto, qué sé yo, pero medio como un chiste, como que no importaba, no era relevante. Y en un momento de mi vida que empecé con más dificultades, como ya a otra escala, porque como les decía, depende del momento de la vida, se exacerban los síntomas, o si uno está estudiando o no, o sea, va a variar. Perdón, ese silencio es, se me cruzaron 50 pensamientos y cuál elijo no olvidarme. Esos silencios significan eso. No importa, me olvidé todos, no importa. O sea, a propósito, sigo con la historia. Él en un momento me dice, no, hacete ver básicamente, porque me dice, ya me parece que esto ya va por acá, o sea, el problema que estás teniendo es por este lado. Consulté con una psiquiatra que me habían recomendado, psiquiatra común, digamos, no estaba especializada en ese tema, y sí, lo primero que me dijo es, ay no, Eri, dejate joder, sos veterinaria. O sea, lo primero, no me preguntó por qué lo decía, nada, fue así. Entonces, no, le empecé a contar un poco los síntomas y como que me dice, bueno, sí, puede ser. O sea, pasó del no hacia el final de la consulta de 1 hora, me terminó diciendo tenés déficit de atención, pero se notaba que faltaba información porque como que me dijo se cura con 12, te mando un PDF con 12 pasos que lo seguís y se cura. Me dice, después te lo mando. Obviamente nunca me lo mandó porque se debe haber confundido de cosa porque no existe tal cosa. Entonces yo se lo seguí pidiendo, che, ¿me lo mandás? Sí, no sé qué. Nunca me lo mandó. Y el test, en un momento yo tenía como una especie de diagnóstico, pero no lo sentí como tal, porque, sí, no sé, como que... Y de hecho yo miraba a la gente que tenía el diagnóstico y veía que se ponían la camiseta del TDAH y decía, yo no voy a ser así, tipo... ¿Por qué hablan del Día Nacional de TDAH y quieren divulgar y qué sé yo? Y yo decía, ¿qué tipo, ¿por qué están tan orgullosos de tener un, no sé? Yo no voy a ser así, pensaba. Pero cuando consulté con gente de un grupo que se dedica a divulgar y me dijeron que no, que en realidad el diagnóstico era más complejo y me recomendaron un psiquiatra especializado que me hizo 80.000 test de psicodiagnóstico, me pasaron dos cosas. Por un lado, el hecho del diagnóstico, verlo escrito en un informe, o sea, algo oficial, y algo que ves que te evaluaron un montón y descartaron otras cosas también. Por parte del diagnóstico es descartar otras cosas que pueden tener síntomas parecidos.
lo que yo le decía a Lau fuera de cámara en su momento es que el diagnóstico como que cura en sí mismo para mí. No sé si a todo el mundo, hay gente que siente que estigmatiza. Si sienten eso, no busquen un diagnóstico, salvo que, bueno, o sea, o busquen un diagnóstico general, no de esto, busquen si necesitan ayuda, si creen que pueden necesitar medicación. Pero a mí ya sin medicación ni nada, el diagnóstico lo que me ayudó es a perdonarme un montón de cosas. Es a perdonarme, por ejemplo, el hecho de que es probable que me pueda llorar mientras digo esto, quiero aclarar porque, como les dije, como dijo Juan, la expresión de la emoción es muy difícil frenarla, pero lo tengo que decir porque cuando a mí me hicieron el primer test de psicodiagnóstico, había que anotar grado de... Sí, voy a llorar. Grado de tipo grado universitario, todo eso, ¿no? Y te preguntaban cuántos años tardaste en terminar la carrera. Yo siempre decía 10, porque no contaba el CDC, porque el último año que debía a finales no lo contaba, y alguna cosa más, que más o menos 10, que igual suena un montón. Pero para contestar algo que implica un diagnóstico, los tuve que contar en serio. Y eran 13. Yo empecé a llorar. Pues yo lo escribí por primera vez en toda mi vida. Dije, tardé 13 años en recibirme. Y lo escribí llorando. Entonces, ese diagnóstico, o sea, no solo te ayuda, o sea, el proceso me ayudó a agarrar algo y decir, sí, esta sos vos, esta, la que tardó 13 años, sino que te ayuda a perdonarte, decir, no tardaste 13 años porque sos boba. O sea, te recibiste a pesar de todo esto, tipo, bueno, qué sé yo. Ah, era el vivo más taquillero porque la boba lloró. Vamos a tener, lo van a ver un montón de personas. No, pero está bueno eso que compartís, Eri, porque es sumamente personal y está muy lindo. Porque sí, es como, viste, como abrazarte, es lo que un poco, algo que me comentaste por ahí, ¿no? Abrazarte y decir, wow, logré todo esto sin ningún, digamos, ayuda ni nada que me permita poder sortear estas dificultades y lo logré. O sea, al contrario de lo que capaz experimentabas cuando veías, 13 años tardé en recibirme, ¿no? Como, es re importante que eso compartir porque pasa. O sea, está buenísimo esto que estás comentando porque realmente le sirve muchísimo. A ver, ante toda la desinformación que hay muchas personas que pueden escuchar esta historia y verse reflejados en algo de esto que la verdad, vos agarrás un texto de trastorno por déficit de atención en adultos, que podés llegar a leer un libro entero y no te das cuenta igual cuando te encontrás una persona, digamos que no es como el librito. O sea, por eso hay tanta divulgación justamente de estos temas. Porque hay personas, porque es un diagnóstico que tiene que ver muchas veces con la identidad, ¿sí? Con todas las áreas de mi vida están tocadas en algún sentido. Y es algo que de repente vos lees un texto, sobre todo de los 90 o antes de que haya tantas divulgación a través de redes sociales, a través de videos, y decís, se están perdiendo todo, están quedando con, ay, se distrae un poquito, usa una agenda. Y es mucho más profundo que eso. Por eso hay tanta gente que divulga y que este tipo de vivos y escuchar esta historia sirve tanto para las personas, ¿sí? Y aparte, bueno, justamente la utilidad del diagnóstico en el sentido de entender que hay una serie de características que tienen una explicación. No tiene, bueno, justamente como dijiste, digamos, no tiene nada que ver con inteligencia el diagnóstico, no es un criterio diagnóstico que esté afectada a la inteligencia, pero una persona se va comparando a lo largo de su desarrollo, personas neurotípicas, y de alguna manera lo tiene que explicar. Y si no me dan el diagnóstico y un profesional me dice que no existe, ¿qué explicación me invento de mí mismo de por qué me pasa esto? Es que a mí me pasaba no entender que docentes me dijeran, ah, sos re inteligente. Yo decía, no. O sea, si fuera inteligente. O sea, yo siempre, aún hoy me pasa que ese síndrome del impostor y todas esas cosas. Ver colegas que se recibieron a los 25 años, eso en veterinaria pasa muy poco. Muy poco. Pero ver ese bocho y decir, este bocho soy. O sea, realmente, ¿qué tan boba soy que no pude? No solo no me recibí a los 25 ni a los 26 ni a los 27. Entonces, bueno, igual, a ver, hay gente que tarda más en recibirse sin tener un déficit de atención y tampoco es menos valioso. Quiero aclarar eso también, porque todos tenemos realidades diferentes. El punto es entender la propia realidad, por qué fue. Algunos porque tuvieron un hijo, otros, qué sé yo. Y fue cómo lo viviste vos, ¿no? Como esto de que vos realmente dijiste, uy, cuando tuve por el número me di cuenta y bueno, esto significó, creo, medio lo estás contando, ¿no? Esta
bueno, poder darle como un sentido a Sí. todo eso. Y a veces pasa esto, digamos, justamente con la frustración, que de repente es verdad que, digamos, no tiene nada que ver con inteligencia, uno puede ser súper inteligente y entonces de repente un profesor, un maestro, cualquier persona, un compañero, un familiar, cualquier persona que te ve, le dice, bueno, pero vos sos re inteligente. O por ahí te dice, solamente tenés que organizarte un poquito más o ponerle ganas. Y a veces eso es más frustrante, de hecho, porque uno no entiende lo que le pasa. Que para todo el mundo me dice esto, pero después en la práctica estoy viendo que estas cosas me están costando mucho y no tengo una respuesta, no tengo una explicación. Entonces pienso, hay algo roto y algo mal en mí. Entonces, a veces ayuda a entendernos y sobre todo buscar estrategias alternativas que nos puedan servir. Así que por eso está buenísimo poder O hablar de esto. aceptarlo, porque a mí personalmente hay cosas que no logro cambiar, pero bueno, aceptarlo, decir, mire, yo soy así. Yo el último curso, la última clase que tuve que dar en un curso de posgrado donde no me conocían, estaba re nerviosa, qué sé yo, porque mirá, si me trago, dije, loco, yo entro y digo, hola, soy Eri, soy hiperactiva, me voy a olvidar lo que estoy diciendo. O sea, preferí hacer eso antes que piensen que porque estoy nerviosa o porque no sé. O sea, Tal es cual. aceptar algunas cosas. Los machetes, sé yo. Yo dije que tenemos 80.000 preguntas de la gente. Yo no sé qué vamos a llegar a ver y qué no. Yo les diría, si quieren ustedes guiar, qué preguntas les parecen más relevantes o tipo, siendo que es su área de divulgación en humanos, más allá de que el vivo lo convoque yo, qué preguntas les parecen como más relevantes para lo que es divulgación, ¿no? Sí, con el tema de evaluación y diagnóstico, ya que estamos, está bueno explicar esto, digamos, la de una evaluación profesional, como vos mencionabas. El diagnóstico, a través de la negativa, ¿sí? A través de descartar otras comorbilidades, ¿sí? O otras posibles explicaciones para las alteraciones atencionales, ¿sí? Atencionales o diferentes características, porque la realidad es que hay muchos síntomas o muchas características que, si yo tengo otra explicación, también pueden llevarme al mismo resultado. Yo te pongo un ejemplo. Una persona que está durmiendo menos de 6 horas por día de manera sostenida hace meses, puede presentar características muy similares en cuanto a la concentración, a la atención, a la tolerancia a la frustración, a la irritabilidad. Esa es para mi mamá que dijo que estaba mirando el video y que hoy me dice, ay, estoy, no sé qué me dijo, ya me olvidé, pero me dice, estoy muy no sé qué, así todo lo que estás diciendo, desatenta. Pero mi mamá no duerme, nunca. Entonces, bueno, ahí está, ahí tenés, ya un diagnóstico. No entendía nada, no había que consultar a un psicólogo para el diagnóstico. Y digamos, en este ejemplo es un ejemplo, ¿no? La falta de sueño. Hay muchísimas otras características que pueden tener síntomas muy similares. Pero, ¿qué pasa? Si uno de repente se reidentifica con los síntomas del TDAH o se pone a leer del tema y medio que se autodiagnostica, después, a ver, vamos 6 meses al futuro, de repente yo no tengo más esta restricción de sueño, me doy cuenta que el problema era ese, se levantan estos síntomas, ¿sí? Vuelvo a otro tipo de funcionamiento, de repente yo tengo un compañero, una persona que tiene síntomas de TDAH, que le voy a decir, no, es que tenés que dormir mejor, ¿sí? Y en realidad, digamos, porque somos muy malos separando nuestra experiencia personal de la experiencia de otras personas y que puede deberse a diferentes causas. Por eso es importante. Tenemos también lo que se llama el sesgo de confirmación. Si yo creo que tengo algo, voy a buscar confirmar ejemplos de lo que yo creo que es, en vez de lo que es el diagnóstico, que es muy contraintuitivo, que es descartar otras posibles causas. Encima, digamos, un médico, digamos, un psiquiatra, un psicólogo especializado, conoce muchas cosas que yo no las puedo ni descartar porque ni las conozco. Si yo no sé, por ejemplo, cómo de repente soy una persona digamos, que no está informada, cómo el hipotiroidismo puede generar síntomas muy similares. Así que no voy a buscar descartar problema de tiroides, ¿sí? Entonces, la importancia, lo que quiero rescatar con esto es la importancia de consultar con profesionales especializados, digamos, para poder buscar un diagnóstico o una evaluación si algo de esto le está haciendo ruido a uno o alguien se siente identificado, ¿sí? Y algo que yo recomendaría en relación a esto del sesgo de confirmación, que es contrario a lo que hace la mayoría de la gente, yo igual entiendo que es difícil que todo el mundo pueda acceder a un diagnóstico, porque en general los profesionales especializados en TDAH son privados y generalmente no son económicos, no es que uno va al hospital público o la obra social, entiendo. El que no puede acceder, ok, que haga lo que puede, pero el que puede acceder, mi recomendación es que la psicoeducación la haga después sobre su cuadro,
Porque esa psicoeducación sobre un cuadro que creías tener y que no tenés, te va a hacer sesgar el resultado. Yo siempre que creo que me tienen que hacer un estudio o de lo que sea, tipo, no quiero saber porque no quiero como... de hecho, me pasó en la maestría que cursé en humanos, cuando nos explicaron todo lo que era neuropsicología y todos los tests, como yo sabía que probablemente en algún momento al final nunca hice, pero me tuviera que ver un neuropsicólogo, no presté atención a propósito de esa clase. Que yo no quiero saber qué tengo que contestar. Claro. O sea, creo que eso ayuda a que el diagnóstico sea genuino y no que lo estemos como sesgando, no sé si me explico. Y algo interesante en ese sentido también es que, por ejemplo, digamos, cuando uno hace una evaluación longitudinal, va a tomar otras personas como punto de referencia también, porque, a ver, en los dos sentidos, muchas personas minimizan mucho lo que les pasa, o sea, en los dos sentidos también, como que se subdiagnostican, ¿sí? En el sentido de repente uno entrevista a los padres o a la madre y te cuentan otra versión de las cosas, ¿sí? Me llamaban del colegio todo el tiempo, medio título secundario mío, pues yo le hacía todos los mapas, le hacía todas las tareas de arte, y esas cosas que uno por ahí no lo registró, lo pasó por desapercibido, perdía la ropa, el uso del colegio, los útiles todo el tiempo. Que no recuerdan, porque obviamente sí. Los chicos, está bueno que corroborar la parte más de infanto, que uno no va a recordar tanto, bueno, con un adulto o tutor, para justamente corroborar si pasaba esto en la infancia, que es algo también diferente a tener estrés porque estoy sobrepasada y esto que la sintomatología es similar con otros cuadros, bueno, encontrar esto en la infancia, ¿no? Tal cual, porque ese es un diferencial enorme, que digamos, esto es una condición de neurodesarrollo que se manifiesta de manera diferente, pero desde todo el ciclo vital, o sea, desde el momento del nacimiento, desde el peso, desde los primeros años, o sea, hay características muy puntuales que un especialista, digamos, va a poder llegar a este diagnóstico clínico de evaluación, ¿sí? Y eso es algo que es justamente, bueno, diferencial de una persona que de repente ahora en la adultez, ¿sí? Es más probable que se explique de otra manera en ese caso. Pero bueno, para eso, digamos, es importante el diagnóstico, seguir la evaluación. Sí, eso es importante, porque es una de las cosas que nos estaban preguntando. Sí. Algunas más de las preguntas que están quieren responder, prefieren que dejemos las 84.000 preguntas que hay para un segundo episodio. Eso se los dejo a criterio. Sí, capaz de todas estas preguntas van a quedar No es que te escucho medio mal, Lau. No sé si es una cuestión. Primero pensé que era la señal, pero a Juan lo escucho bien, así que capaz que es el micrófono. No, capaz para ir también cerrando y ver esto que hablábamos, ¿no? De capaz cosas que a vos te pudieron servir sin entrar en cada uno, obviamente singular, y cada uno, como dijiste, tiene su proceso de psicoeducación y todo tratamiento, pero ¿qué cosas vos sentiste que te sirvieron en tu desarrollo, en tu vida? Los talks. No, a ver, estas cosas le pueden servir incluso a las personas que no, aunque no tengan un diagnóstico del neurodesarrollo, si hoy en día están pasando por una situación que les trae dificultades para organizarse o para concentrarse, también, ¿por qué no? Digamos, pongámosle, yo anoto todo en el momento. Tipo, me decís, vamos a hacer el vivo el martes, lo anoto en el momento. En el momento es en el momento. Esto es algo que a veces tenemos como bastante dificultad con una de las chicas del equipo, que esta idea, le decís, anotalo en el momento. No, pero en el momento no puedo porque no lo anotás. Si no lo anotás en el momento, no lo anotás. Hay unos mantras también que por ahí no sé si es tan fácil buscarlos, pero uno de ellos es fuera de tu vista, fuera de tu mente. Entonces, es como que no solo lo más probable es que después no me acuerde de anotarlo, sino que lo más probable es que yo sepa que tenía que anotar algo y no me acuerde qué. Entonces, literal, yo agarro el teléfono y anoto en el momento, lo que sea. Me llegó un pago, lo anoto, todo. Anotar las cosas en distintos lugares, porque uno puede llegar a olvidarse de mirar ese lugar, o sea, que el calendar, que la agenda. El Notion se escribe N-O-T, es una página / aplicación, anda más lindo página en la compu que la aplicación del celu no está tan buena, una página que está buenísima para organizarse porque es como que podés tener toda tu vida en un mismo lugar, ayuda mucho tener toda tu vida en un mismo lugar y no tener que estar como buscando por todos lados porque te vas a olvidar de mirar la otra agenda, ¿sí? Es más, ¿no? Como tener capaz
todo focalizado en uno y encima si lo puedes tener como en el móvil, que lo tenés a mano siempre, mejor que tener 50, como si vos, 50 listas, 50 agendas, después no sabes en cuál la dejaste. Total. Sí, a mí me pasa que el Notion no me gusta en el celu, pero sí tenés razón en que el día que por H o por B no tengo que abrir la compu, porque no me tocaba trabajar, no miro el Notion y cuando lo abro el lunes digo, uy, el sábado tenía que hacer. Sí, me pasa. Tengo que avivarme de que lo que es fuera de horario laboral lo tengo que anotar en otro lado, en el calendar, que me salgan notificaciones, etcétera. No tener vergüenza de usar machetes, como recién. Algo me sirvió mucho que anoté es este relojito, parece una boludez, pero me ayudó a... creo que lo decía Juan, porque yo me puse a escuchar el podcast de ustedes, que está re bueno, por cierto. Creo que lo decía en uno de los capítulos de procrastinación o de algo de eso, el hecho de tener el celular lejos, ¿no? Y muchas veces uno no puede tener el celular lejos porque suena y te da como, o querés mirar la hora, o te suena y tenés como la duda de ser algo importante, ¿y quién será? Y una vez que lo agarraste, automáticamente abriste una notificación y ya te distrajiste y qué sé yo. Entonces, el celular, el relojito que primero te da la hora, entonces la hora, el clima, todas las cosas que podés querer saber sin engancharte como con el teléfono, pero además te muestra las notificaciones, que aparte no es caro, tipo era el más barato que encontré en Mercado Libre, o sea, es funcional. Te muestra la notificación de WhatsApp, ya te quedás tranquilo si era importante o no el mensaje, pero no lo podés responder. Entonces, a mí me ayudó un destete del celular, ¿sí? O sea, entre el Notion y el relojito me han ayudado mucho. Bueno, hay gente que le sirve eso, consultar con psiquiatra y medicarse, eso será historia para otro capítulo o no, porque es la experiencia de cada uno. Yo decidí dejar la medicación por cosas personales, obviamente no por estar en contra de la medicación ni nada, si yo lo que hago en veterinaria es psiquiatría, quiero aclarar esto, nosotros sí medicamos, trabajamos con psicofármacos, no viene por ahí. Creo que no anoté nada más. Pero seguro hay muchas más cosas. Sí. Claro, está buenísimo las herramientas. Creo que esto de tener reloj, no tener el celular a mano todo el tiempo y anotar, como decimos, siempre decimos, si no está como en la agenda, no está en la libreta, no existe, es como se perdió. Sí. Ese es otro de los mantras. Exacto, entonces tiene que estar anotado porque si no, como si se me fue, volvió, después vuelve que pasan 3 días y ya pasó, ¿no? Entonces está bueno esto como registrar todo, anotar todo. Y a veces no vuelve. A mí me ha pasado que digo, ay, tío, si algo me olvidé. Bueno, no sería importante. En nosotros no funciona así. O sea, Tal cual. genera mucha ansiedad olvidarse algo porque vos sabés que podés llegar a olvidarte algo muy importante. Y siempre doy un ejemplo. Si a vos, no sé, sos mi mejor amiga y te van a operar mañana del corazón, yo me agendo. Escribirle a Pepita que la operan del corazón. Dale, ¿cómo no te vas a acordar? No me acuerdo. Pero no es porque no la quiera. Sí. No me acuerdo, y lo escribo porque la quiero, no es que lo escribo porque no la quiero, si no, no lo escribiría. Pero sí, hay un montón para hablar, pero yo les dije, este vivo va a ser largo, y no nos alcanzó el tiempo para la pregunta de la gente. No nos alcanzó, no, pero igual hablamos un montón, creo que no, que después cuando lo veamos y recapitulemos, creo que hablamos un montón de cosas, pasa que es muy amplio el tema, porque claramente da para mucho, o sea, para muchas horas, pero es importante como difundir lo más concreto, como empezamos desde qué es el TDAH hasta todo esto, ¿no? De cómo las dificultades que se encuentran en el proceso diagnóstico, herramientas, y saber que siempre si uno tiene una duda está bueno consultar con un profesional especializado en el área, tanto psicólogo, psiquiatra, para poder obviamente empezar un proceso, sea digamos, confirmando o no, pero siempre está bueno para descartar, ¿no? Como te pasó vos ahí. Pero creo que hablamos un montón, claramente hay para hablar mucho más, también hay otros temas que nos gustaría hablar relacionado con tu trabajo. Eso iba a decir justo, hay una de las preguntas que dice, Eri, consulta, ¿existe el TDAH o algo similar en perros? Porque a veces creo que mi perro lo tiene. Claramente este vivo no nos daba el tiempo para hablar de todos, pero sí existe el análogo al TDAH en perros, así que si quieren nos dicen si les interesa y podemos en estos días armar una segunda vuelta, pero al revés. Eso déjenlos en comentarios por pregunta, porque así si tienen como ganas lo planeamos para estos días próximos, algo de ese estilo, porque me parece muy interesante también hablar sobre eso. Así que me parece genial.
Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y hasta acá llegamos por hoy, la verdad que es un montón, ojalá tengamos otra oportunidad para hablar más. Igual después leemos las preguntas, después nos mandás a ver si quedaron y las vamos charlando. Y bueno, armamos este segundo vivo con tu temática, que me parece muy interesante, y gracias a vos por la invitación, Eri. Un placer poder difundir todo. muchísimas gracias a ustedes por prenderse. Besos. Bueno, pero que tengan buen partido. Igualmente.